Ya hay nuevo presidente en los Estados Unidos de América. Sin embargo, ¿cómo va a impactar a México empresarialmente y fiscalmente? Vamos a platicar sobre este tema. Adicional, se mencionaba, sin embargo, ahora sí, una reforma a la ley antilavado. ¿Qué contiene? ¿Qué va a venir? Y sobre más, vamos a platicar esta noche en Sin Duda, #Asesórate. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Sin Duda, #Asesórate a través de 98.5 del FM en el Heraldo Radio. Mi nombre es Daniel Bouchan y durante esta hora vamos a platicar sobre temas de negocios, temas económicos, temas fiscales, legales, de todo tenemos en este programa. De la mano de nuestros expertos y de nuestro asesor de negocios al cual voy a presentar, Jesús Antonio García, vicepresidente del Consejo de Garrido Lecona. ¿Cómo te encuentras, Jesús? Muy bien, gracias. Bienvenidos, chicos. Y un gusto estar nuevamente. Para una pequeña introducción, Jesús, en días recientes ya tuvimos un cambio de gobierno en Estados Unidos y con ello trajo muchísimas noticias y mucha incertidumbre, pero tenemos a nuestros expertos para platicar de este tema. Así es, ya es obviamente oficial. Exacto. Que hay nuevo presidente en Estados Unidos. Y pues desde luego este nuevo presidente pues ya traía unos planteamientos de campaña y que seguramente vamos a ver formalizados a lo largo de su administración y que no dudamos que comenzando en enero pues empiece a actuar, si no es que ya está obviamente actuando y preparando el terreno para ello. Sabemos que es un gobernante ya probado con una visión muy proteccionista de su economía. Y bueno, pues eso es algo de lo que vamos a estar platicando, sobre todo enfocado a la parte tributaria. Exacto. Y cómo en México es que tendríamos que estar visualizando esos efectos y cómo abordarlos, ¿no? Exactamente. Para platicar de este tema, doy la bienvenida a José Luis Mejía, socio miembro del Consejo de Garrido Lecona. ¿Cómo te encuentras, José Luis? Hola, ¿qué tal? Hola a todos, muchas gracias por la invitación y creo que es un tema interesante que sí va a traer un impacto en la economía mexicana, desde luego, y que vamos a estar platicando. Perfecto. Y ya recurrente. Nos acompañas casi cada semana. Nos acompañas Arturo Ruiz Mació, socio director de Legal Corporativo, Laboral y PLD. ¿Cómo te encuentras? Muy bien, ¿y tú? Bien, todo bien. Muchas gracias por habernos acompañado. Ya platicábamos sobre el TEMEC hace unas semanas, pero hoy en día tenemos esta certidumbre. Exactamente, porque tenemos, bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación otra vez. Y gracias a todos por estar aquí escuchándonos. Precisamente hay varios temas vinculados con el TEMEC que platicamos ya hace una semana y fracción, que creo que pueden tener cierta relevancia o un impacto con esta nueva administración que, como comentaba Toño, ya está oficial y únicamente estamos en espera de que tome protesta, ¿no? Perfecto. Así es. Pues entremos de lleno. ¿Cuál sería? Así es. Yo creo que, tema? Bueno, me gustaría que iniciáramos platicando cuáles son de entrada las iniciativas en materia fiscal que pretende implementar el nuevo gobierno de Estados Unidos, José Luis, para ponernos en contexto y hacia dónde va, y vamos sobre la marcha platicando. Pues mira, digamos que dentro de lo que plantea el nuevo presidente de Estados Unidos, digamos que sí se plantea un cambio a nivel económico y a nivel de política fiscal, ¿no? Déjame explicar en qué pueden consistir los cambios. Digamos, tenemos en general en todas las economías dos grandes impuestos, ¿no? Los impuestos directos, que son el impuesto sobre la renta, y los impuestos indirectos, que puede ser un IVA o un impuesto especial sobre ciertos productos, ¿no? Hablando del impuesto sobre la renta, digamos que la política fiscal puede consistir en incrementar ese impuesto o disminuirlo. ¿Qué implica el aumentarlo o disminuirlo? Y estoy dando este antecedente ahora sí para explicar cuál es la reforma. Cuando tú incrementas un impuesto sobre la renta, en términos generales, contraes la economía. ¿Por qué? Porque obviamente si tú tienes menos dinero, obviamente tienes menos dinero para inversión, para ahorro, y generalmente se contrae la economía. Y por el contrario, si tú disminuyes los impuestos sobre la renta, un impuesto directo, lo que sucede es que en principio hay un incremento económico, pero también puede haber un incremento inflacionario, ¿no? La disminución de un impuesto sobre la renta para el gobierno o para cualquier estado implica pues una disminución en los ingresos tributarios, en este caso de Estados Unidos. Y eso implica obviamente un déficit si vemos ingresos, gastos de un gobierno, y eso obviamente implica como una empresa, ¿no? Al obtener menos, pues obviamente o gasta menos o sigue gastando igual, pero con deuda, ¿no? Aquí lo que está haciendo es, o lo pretendiendo es, oye, si ingreso menos, pero gasto más, igual o más. Exacto, y entonces eso implica que va a haber deuda del gobierno de Estados Unidos, ¿no? Sí, de algún lado tienes recurso. Exactamente. Y por el contrario, ¿no? Si incrementas el impuesto, obviamente,
pues vas a tener mayores ingresos tributarios, pero esto se puede desnivelar con el bajo crecimiento en la economía. Dicho lo anterior, ¿qué es lo que pretende, digamos, cuál va a ser la nueva política anunciada? Bueno, lo primero que pretende es una disminución en el impuesto sobre la renta respecto de la producción que se realice dentro de Estados Unidos. ¿Y en qué consiste esta disminución? Bueno, pues hoy en día lo que se plantea es que haya una reducción del impuesto sobre la renta federal, que es el 21%, y que se vaya a un 15%. Es decir, estamos hablando de 6 puntos porcentuales, Mucho. que es bastante. ¿Y eso a qué lleva? Bueno, a que un inversionista tenga que tomar una decisión de dónde poner su negocio, su planta productiva. Oye, si yo la llevo a México, la producción y lo que se venda dentro de este país, pues implicaría un pago del impuesto sobre la renta del 30%. Mientras que si yo lo llevo a Estados Unidos, lo que se produzca dentro de ese país estaría al 15%. Estamos hablando de la mitad. Sí. Entonces, es una es una invitación al inversionista de llegar a Estados Unidos. Obviamente no se van a mover las plantas productivas que hoy en día existen en México, porque el mover una planta productiva por 15 puntos porcentuales, pues obviamente tiene un costo de tierra, un costo de personal. Sin embargo, mucha de la inversión que estaba buscando atraer México de otros países, pues entonces puede entrar en esta discrepancia de ¿a dónde voy? Exacto. A México o a Estados Unidos, donde hay un 15% de diferencia. Ese es... Que esto nada más para dejarla a la gente, y perdón que te interrumpa, o sea, estamos hablando del el mero aspecto fiscal. ¿Por qué? Porque obviamente hay otros factores que influyen o inciden en las decisiones de las empresas o de los empresarios en dónde establecerse o eventualmente en dónde reubicarse, ¿no? Porque todo este fenómeno, pues esto al final del día tiene una razón de ser pensando en el fenómeno del nearshoring que pues sigue, digamos que ocurriendo. Así es. Uno de los principales factores que, como comentas, adicionales a considerar o que deben de considerar las empresas o que consideran las empresas es el tema de la fuerza laboral. La gran diferenciación entre el pago de que todavía tenemos entre el pago de salarios y prestaciones, exactamente, versus el que tenemos aquí en México, más la fluctuación cambiaria que, como lo hemos visto en los últimos días, pues la tendencia es que está yendo a la alta, ¿no? Que también se debe de considerar. Así es. Y bueno, y también, digamos, en términos generales hay una disminución de 6 puntos porcentuales, pero también se pretende que la tasa corporativa en términos generales baje del 21 al 20%. Es decir, va hacia la baja y lo que busca es que la economía de Estados Unidos no se contraiga, por el contrario crezca, ¿no? Pero eso de antemano puede traer inflación allá en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque al disminuir la tasa del impuesto, pues obviamente la gente tiene más y entonces tiene más para invertir, pero también eso genera inflación de alguna manera, ¿no? Claro. Ese es uno de los principales cambios. Otro de los principales cambios que viene es la depreciación acelerada, ¿no? Que nosotros aquí en México lo conocemos como deducción inmediata. En términos generales se plantea que las inversiones puedan seguir teniendo una deducción acelerada. En México tenemos algo similar, nada más que destinado a ciertas industrias y limitado a ciertos montos. Acá, en principio, con la finalidad de que se invierta y haya inversión en Estados Unidos de bienes de capital, pues sí se plantea este estímulo o seguir ampliando estos estímulos que ya existen de depreciación acelerada, ¿no? ¿Sería para todos, es decir? O sea, este está para cualquier empresa que quiera. Hoy en día, como está planteado, parecería que es para todos. Habría que esperar las reglas en qué términos salen, pero en términos generales, sería para todos. Inversión, que obviamente pues lo que tiene, yo creo que va aparejado te bajo la tasa a quienes vengan y manufacturen en el país, ¿no? Nuevas inversiones. Y si además vienes e inviertes con activos, todos tus activos, pues obviamente los activos los vas a deducir. Pero ahí es una especie de doble efecto, por así decirlo, porque le estás pegando a la tasa, ¿no? Y a la vez también le estás pegando a las deducciones. Es decir, no obstante que pudieras tener una base fiscal sobre la cual le vas a aplicar una tasa reducida del 15%, pues todavía esa base la puedes pegarle o reducir, disminuirla muchísimo más con este tipo de deducciones, ¿no? En los primeros ejercicios pues va a representar un hueco fiscal, un déficit fiscal interesante, ¿no? Que eso, pues como bien decía, se traduce en deuda. Sí. Habrá que ver o esperar cómo eso se va madurando y lo plantea yo creo que va a haber para ciertas industrias, ¿no? Así es. Y otro de los temas le está apostando no solo a la inversión, sino a la producción. O sea, es decir, un incremento en el Producto Interno Bruto. Y para eso obviamente se necesita fuerza laboral, como tú lo explicabas. Entonces dice, oye, la fuerza laboral, pues no es que
crezca el número de personas en Estados Unidos, pero lo que sí está pretendiendo es que crezca el número de horas de trabajo. Y entonces, ¿cómo lo va a fomentar? Pues a partir de la exención o eliminación de impuestos sobre horas extraordinarias. Entonces, hoy en día, un empleado que trabaja ciertas horas pues va a tener la posibilidad de ampliar su jornada laboral, y el beneficio de hacer esto es que no va a pagar impuestos por estas horas extras. Entonces, le está apostando a que también hay un incremento en la fuerza laboral, es decir, va acompañado de todo. Oye, quiero traer industrias, entonces les voy a disminuir el impuesto. Sí, claro. Quiero que inviertan y que sean activos nuevos, vamos a darles una depreciación acelerada. Queremos que crezca la fuerza de producción. No es que vaya a traer o dejar pasar migrantes, porque sabemos que, digamos, en términos generales hay una política antimigrante, pero entonces, ¿qué vamos a hacer con esa fuerza laboral? Pues vamos a estimular a que la fuerza laboral que no se modifica, pues se incremente a partir de una extensión en el tema de horas extraordinarias. Eso, digamos que hay un paquete completo en donde lo que buscan es fomentar la industria, fomentar las plantas productivas en Estados Unidos a través de estos 3 mecanismos, ¿no? Ok, eso digamos que da a notar a todas luces que lo que quiere es cuidar al empresario norteamericano, en donde, a ver, quien se quede en el territorio y produzca, sí, va a gozar de ciertos beneficios. Entonces, pues obviamente eso genera que Estados Unidos pueda volverse atractivo, ¿no? Pero, ¿qué pasa en la parte de comercio exterior? Sí, claro. Porque eso es una parte, y en la parte de comercio exterior obviamente tiene que también tomar ciertas medidas que van aparejadas. Así es, y aquí es donde viene el tema polémico, ¿no? Porque de alguna manera pues Estados Unidos es parte de los inventores del capitalismo, y entonces ahora con este nuevo presidente lo que busca es limitar justo ese libre comercio. Lo que está planteando es poner algunos impuestos de importación en aras de que en Estados Unidos se disminuya la importación y se incremente la exportación, ¿no? Y entonces lo que está planteando son, a todos los países lo que les quiere poner es una tasa general del 20%. Hay quien dice que va a ser una tasa entre el 10 y el 20, dependiendo. Pero así al tema de China sí le quiere poner una tasa del 60%. Es decir, lo que quiere es eliminar esa competencia. Hoy en día uno de los grandes productores a nivel mundial es China. Dice, oye, ¿cómo los elimino? Pues prácticamente poniéndoles un arancel del 60% y a los demás países un 20%. En general, hay quien dice que puede ir del 10 al 20, pero prácticamente se plantea una tasa generalizada del 20%. Oye, José Luis, ¿y cómo incide? Porque en estos últimos 3, 4 años, yo diría como 5 máximo, pues hemos visto un crecimiento muy, muy destacable de la migración de empresas o el establecimiento, no migración, establecimiento, reubicación de empresas chinas en México. Y bueno, pues hemos visto un boom por ejemplo, en la industria automotriz, de empresas que empiezan a comercializar e incluso a fabricar vehículos desde México, con la finalidad de también llegar al mercado norteamericano y utilizar a México pues como una especie de trampolín, sí, porque obviamente México goza de beneficios a partir del TEMEC. Entonces, ¿esto cómo lo está visualizando Estados Unidos proteger? Porque al final del día yo no creo que eso también vaya a ser ojos ciegos, ¿no? Sí, bueno, uno de los temas que es lo que comentaba Arturo al inicio es replantear las condiciones del TEMEC. ¿Por qué? Porque tendría que ir acompañado esto. Porque hoy en día, digamos que en el tema de impuestos al comercio exterior hay un concepto de denominación de origen. Es en donde se producen los artículos. Entonces puede ser que China llegue a México o Canadá, por poner un ejemplo, sobre todo a México, y aquí se produzca. Al final del día, esa economía va hacia China. Entonces, si no replantea ese tema, pues en el TEMEC va a ser complicado que llegue a su objetivo de disminuir la política económica y plantear el tema de China, ¿no? Como... Este tema todavía da para más. Sí. Sin embargo, vamos a un pequeño corte porque queremos saber cómo impacta a los empresarios mexicanos. Estamos en Sin Duda, hashtag asesórate a través de 98.5 de la FM. Regresamos.
Salvador Garrido ¿Qué Márquez. pasó, mi estimado? Let's agree to disagree. Let's agree to disagree, pero vamos a acordar en que este lunes a las 4 tenemos una cita Entre empresarios. Excelente, así que no se lo pierdan, queridos y queridas. Los esperamos aquí en el Heraldo Televisión. Asesórate. 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 No nos cansaremos de decírtelo. Asesórate. Garrido Licona. Asesoría fiscal, legal, financiera y de negocios. Visítanos en garridolicona.com. Estamos de vuelta en Sin Duda, hashtag asesórate a través de 98.5 del FM en el Heraldo Radio. Estamos platicando sobre el impacto fiscal y empresarial en México del cambio de gobierno actual. Bueno, ya se mencionó Jesús, que hace una semana ya se nombró. Digo, falta oficialmente, pero ya sabemos que el nuevo presidente es Donald Trump. Así es. Así es. Y estábamos concluyendo con los principales, digamos, que cambios o propuestas que durante su campaña el presidente Trump pues está manifestado que quiere impulsar, pues obviamente para proteger y hacer crecer la economía norteamericana, ¿no? Que desde luego pues eso va a traer consecuencias en sus principales socios comerciales, entre ellos pues nuestro país. Y bueno, uno de los temas que queremos platicar, ya platicábamos hace un momento de estos temas, pero ¿cuál es el impacto que podremos visualizar primero en México de manera general y cómo los empresarios, cuál es la recomendación para los empresarios de abordar estos nuevos o de prepararse ante este nuevo escenario que seguramente va a empezar el año que viene? Sí, bueno, básicamente habrá inversionistas que lo que busquen es también a su vez, no solo de otros países como China, sino habrá quien diga, oye, me conviene establecer ciertas figuras en Estados Unidos. El tema aquí es que en México hay una ley también del impuesto sobre la renta hasta cierto punto proteccionista. ¿Por qué? Porque recordar que cuando yo hago pagos al extranjero, para que los pueda hacer deducibles, tengo que hacer pagos en cuyo país el impuesto al menos sea del 75% de lo que se cobra en México, es decir, una tasa del 22.5%. Si nosotros hacemos un pago a Estados Unidos, dependiendo cómo quede la tasa federal más la local, pues puede ser que pudieran empezar a hacer esos pagos no deducibles, ¿no? Eso es algo que pudiera empezar a variar. Hoy en día, digamos que en Estados Unidos hay dos tipos de impuestos, el federal y el local, ¿no? Entonces no sabemos si la tasa, si llega al 20%, habrá algunos estados en donde queden en un régimen de refipre, ¿no? Si de por sí al 21% ya había ciertas dudas, ahora con este concepto también, ¿no? Pero digo nada más para los que nos escuchan, un régimen fiscal preferente es el refipre, en donde básicamente pues está teniendo una preferencia en tasa tributaria de impuestos sobre la renta en otros países. Entonces, si Estados Unidos baja su tasa federal, porque tiene dos tasas, pero impuesto sobre la renta federal más la estatal, puede ser que quede por debajo de, digamos que la tasa mínima que México establece para no ser considerado como un país que da una preferencia tributaria pues sobre la renta, ¿no? Que es del 22.5, ¿no? Así es. Y también en esta guerra arancelaria que seguramente va a haber porque se propone mantener ciertos impuestos al aluminio y al acero, pues a lo mejor sí van a ver impactadas las exportaciones, ¿no? Y sobre todo a raíz de cómo se replantea el TEMEC, si podemos tener las empresas que hoy en día se dedican a las exportaciones, pues podrían empezar a tener este tipo de cosas en donde ya no van a poder, de alguna manera van a tener un perjuicio de los aranceles, la exportación, y entonces, ¿qué es lo que va a suceder con los empresarios que en Estados Unidos importan? Pues obviamente les va a salir mucho más caro exportar de México. Entonces, para México va a ser importante llegar a una buena negociación en el TEMEC para evitar este tipo de impuestos al comercio exterior. En el tema de la industria automotriz, sí quieren poner, y es uno de los temas que quiere renegociar en el TEMEC, porque ahí sí quiere poner impuestos al comercio exterior. O sea, lo que quiere es que la industria automotriz, México prácticamente y Canadá se queden sin industria. O sea, sí es algo que trae en la mente que la industria automotriz se quede en Estados Unidos, y eso es algo que también hay que ver cómo se renegocia en el TEMEC. Oye, ¿no? Y digo, no sé cómo lo visualices tú, pero el hecho de que pretenda renegociar el tratado con todos estos limitantes, pues en un momento dado puede llegar a ser pues muy extremo para algunas industrias y en una de esas inviable. Yo no sé si México al menos
uno tendría que estarse replanteando, porque si se estaba replanteando una reforma fiscal, yo creo que también debería estar considerando este ingrediente de la nueva administración norteamericana para cuando llegue a proponer el paquete económico, que ya estamos a días prácticamente. Y dos, ¿qué va a pasar con, digamos, que las empresas que hoy día pues tienen planes de expansión, ¿no? Hay unas que ya están en ese proceso, otras que están por pensar, algunas inversiones probablemente sean detenidas, ¿no? Pero qué es lo que consideras que el empresario mexicano debiera de tomar como warning o como advertencia para estar prevenido ante este tipo de estos posibles cambios que ciertamente son difíciles de predecir, pero al menos sí sabemos hacia dónde va a ir la administración americana? Obviamente lo principal es la cadena de suministro, ¿no? Porque va a empezar a haber una guerra arancelaria y entonces tienes que empezar a ver qué países te pudiera costar menor cuando tú lo logres exportar a Estados Unidos. Entonces tienes que empezar a ver si hoy la dependencia que tienes de proveedores chinos pudiera no ser la más viable y empezar a tener un plan B, ¿no? De proveedores, porque ahí va a haber una guerra con China. Eso, déjame ponerlo así, porque en esa cadena de suministro te puedes quedar con un costo muy amplio si sigues teniendo ese tipo de relaciones comerciales. La segunda, insisto otra vez, la expansión. El empresario mexicano que quiere tendrá que evaluar ahora si las reglas le convienen ir a invertir en Estados Unidos tal cual. Y en el caso del gobierno mexicano, pues tendrá que empezar a ver qué tipo de estímulos, decretos, porque una reforma parece complicada, pero a partir de decretos empieza a fomentar pues la atracción de inversión, ¿no? Si no hace nada, es muy probable que en esa guerra comercial Estados Unidos ya nos llevaría una ventaja importante. Entonces yo les diría que el gobierno mexicano tendría que resolver y responder. Va a venir un momento, una época muy interesante, porque efectivamente lo que va a propiciar este tipo de cambios por parte de Estados Unidos, si se llegan a dar, es precisamente una necesidad de reinventarnos. Sí. Y de precisamente ver cómo nos volvemos más competitivos en términos económicos. Si pensando, dependiendo de la industria, y ahorita estamos tratando de hablar sobre muchos temas en poco tiempo, pero yo creo que algo en lo que México tendrá que estar pensando es ver cómo explota más sus recursos, tanto naturales, renovables, no renovables en México, para hacerlos competitivos. Eso es lo que tendrán que estar pensando, porque precisamente algo digamos que no es que vayas a contestarle de la misma manera, pero yo creo que sí hay debe haber una combinación de, oye, pues no es nada más de me impones aranceles, pero yo también te impongo aranceles, porque al final del día, pues son economías que dependen una de la otra, ¿no? Nosotros más de ellos que ellos de nosotros, pero al final del día, pues México representa también un importante socio comercial, ¿no? Por la ubicación geográfica. Entonces, creo que sí hay que buscar a partir incluso del propio TEMEC, cómo ayudar al empresario local, ¿no? A que, por ejemplo, proveedores que hoy día a lo mejor están utilizando para ciertas industrias que terminan exportando producto a Estados Unidos, pues a lo mejor esa proveeduría buscarla a nivel local, desarrollarla en vez de depender de terceros, ¿no? Oye, pero es que a lo mejor tengo mejores precios o es mejor calidad el producto extranjero que el mexicano. Bueno, pues vamos a ver cómo el mexicano lo ayudamos al producto local, lo ayudamos a tener la suficiente calidad para que pueda integrarse como parte del componente originario de la zona del TEMEC. Dejar de ser, por poner un ejemplo, dependientes, ¿no? Al final creo que ese mensaje es bueno, o sea, el comenzar a ser más autónomos, creo que es un gran mensaje, Jesús. No, exacto, y ahí es donde se abre la oportunidad para el empresario, ¿no? En dónde invertir para decir, oye, en lugar de yo importar y después agregar al producto un valor agregado, exportar, ¿cómo hacer para que aquí esa producción se haga, ¿no? Por ahí está la renegociación en ciertas industrias, ¿no? En los componentes, sí, o sea, porque tiene sus peculiaridades. Exacto, oye, ¿cómo haces? O sea, lo que quiere el TEMEC es, oye, a ver, vamos a beneficiar la producción que sea en la zona, ¿no? Pero obviamente, pues hay insumos que provienen de otros países e indirectamente esos países están beneficiando porque los incorporan. Dicen, pues es que el coche que se produce aquí no es chino, es mexicano. No, bueno, pues sí es chino porque el 90% de las autopartes viene de allá. No. Entonces aquí obviamente sí falta inversión en el desarrollo, en la investigación, en la ciencia, desde luego. Creo que es algo lo que le tendría que apostar el gobierno mexicano, pero sobre todo, como tú dices, en el tema del TEMEC, donde va a ser es, oye, ¿qué tanta
porción o porcentaje del producto, te van a permitir que venga de otros países, ¿no? Ese es donde nos van a apretar y ahí es donde está el área de oportunidad del empresario de empezar a buscar proveedores locales o generar nuevos negocios. Este tema era nada más para un bloque y miren, ya nos acabamos todo medio programa. La verdad es que este tema vamos a seguir hablando y los esperamos para seguir platicando sobre él. Sin embargo, pues dejémoslo aquí porque hay mucho de qué hablar. ¿Les parece? Vamos a un pequeño corte para seguir tocando temas sobre PTU, ley antilavado. Estamos en Sin Duda, #asesórate a través del 98.5 del FM. Regresamos. El outsourcing no es indebido y no ha desaparecido. Hoy se le conoce como servicios especializados. Lo que es indebido es que tú o tus proveedores no estén correctamente registrados ante la autoridad y no cumplan con los requisitos establecidos. Esto puede traerte consecuencias fiscales, legales e incluso penales. Evita riesgos innecesarios. Contáctanos. GL Working. Working for you. www.glworking.com. Estamos de vuelta en Sin Duda, #asesórate a través del 98.5 del FM en el Heraldo Radio. Ya platicamos en los bloques anteriores sobre el tema del impacto fiscal y empresarial en México del actual cambio de gobierno en Estados Unidos. Sin embargo, hoy vamos a tocar otro tema relacionado con la ley antilavado. Esta ley antilavado que desde hace ya 3, 4, 5 años, me acuerdo que desde que inició este programa sonaba, pero parece que ahora sí es realidad. Para hablar de este tema, Jesús, voy a primero dar la bienvenida a nuestro invitado, que es Ricardo Lechuga, socio director de asesoría financiera de Garrido Licona. ¿Cómo te encuentras, Ricardo? Bien, Dani. Y gracias por quedarte con nosotros. A nuestro casi tercer conductor, que es Arturo Ruiz Mesía, para platicar sobre este tema, Jesús. Así es. Yo creo que es un tema que sin duda alguna vale la pena platicarlo. No obstante que ahorita es una iniciativa que está en discusión o está en proceso de análisis en el Congreso. Yo creo que es importante destacarlo. ¿Por qué? Pues porque México ha venido trabajando o ha venido dando pasos importantes en buscar establecer reglas que pretendan inhibir el uso de recursos de procedencia ilícita en diversas actividades económicas, ¿no? Esto viene pues desde el 2013, que creo que entró en vigor, si no mal recuerdo, corrígeme, Ricardo, esta ley, y que bueno, la ley ha venido sufriendo, no quiero decir sufriendo cambios, pero ha venido siendo objeto de diversas aclaraciones a lo largo de estos años, pues para que las empresas vayan cumpliendo. Se ha buscado, yo no sé si ha sido suficiente, y sí, a lo mejor es una crítica, en la cultura de fomentar el cumplimiento de las empresas. Yo siento que hoy día todavía existe, en algunos casos, no en todos, pero sí existe una falta de conocimiento claro de a quiénes realmente les aplica, ¿no? Porque pareciera que esto, digo pareciera, no estoy generalizando, de que a lo mejor esto es un tema nada más del sistema financiero, ¿no? Cuando en realidad pues no lo es. No lo es porque pues hay ciertas actividades económicas que ya están perfectamente definidas como vulnerables, ¿no? Y eso así los define la ley. Y ahorita, si quieres, nos comentan un poco más cuáles son esas actividades vulnerables y, bueno, por qué son vulnerables y demás. Pero, bueno, se vienen estas propuestas de cambios y que yo creo que se esperaría que ocurran en este año. ¿O no? Yo creo que alcancen a ocurrir en este ejercicio. Esperemos que sí. Y bueno, bien comentas, Toño, vale la pena hacer remembranza a todo ello. Inicios. Y es un hecho que esto inicia la famosa prevención del lavado de dinero, inicia con el tema bancario, ¿no? Desde los años 97, 98 inicia con este proceso. Y en 2012, como bien dice, se publica, vigente a partir de 2013, esta famosa denominada ley antilavado, para abreviarla. ¿Y por qué nace? Bueno, nace en el sentido de que había que darle materia jurídica a las disposiciones bancarias. Ese es su principal objetivo. Pero como parte de eso también, incluye ahora esa famosa ley de las actividades vulnerables, que en el medio internacional se le conoce como las actividades profesionales no financieras designadas, ¿no? Y mucha gente se preguntaba que por qué estas actividades eran como tal riesgosas. Bueno, resulta que en el lavado de dinero hay algunas etapas, son 3, que sin detallar mucho en ellas, es el tema de la colocación, la estratificación y la integración. Bueno, resulta que en 2 de ellas, que son estas 2 últimas, que es la estratificación y la integración, participan las actividades vulnerables, ¿no? Son actividades que por su naturaleza son utilizadas por los delincuentes para el tema de lavar dinero, ¿no?
Y ojo, pareciera que el lavado de dinero viene nada más de narcotráfico. La respuesta es no. Correcto. Viene de otras actividades, incluso la trata de personas, el tema del huachicoleo, Defraudación fiscal. el tema de las armas, todo el tráfico de armas. Entonces es toda una red de actividades que tenemos que empezar a considerar. ¿Y cómo sucede esto? Sucede porque los delincuentes, yo tengo dinero en mi bolsa, pues lo que más fácil es ir a comprar un auto, es un ejemplo. Perdón que te interrumpa, Richard, digo nada más para poner a la gente, es cómo poner, digo, para muchos es muy fácil, Sí. pero oye, el dinero ilícito, ¿cómo lo pongo? O sea, tengo dinero, es más, inclusive dinero, es más en efectivo, ¿no? Sí. ¿Cómo hago que ese dinero en efectivo? Ese es digamos que el reto que tienen los delincuentes, y por eso están estas disposiciones de ponerlo en la economía, es decir, volverlo formal, integrar a la economía. Exacto. De manera legal, entre comillas, ¿no? Entonces aquí el punto es cómo haces que antes de que llegue ese momento lo identifiques, ¿no? Sí, exacto, porque entonces tú llegas siguiéndolo con el ejemplo del auto y comentando lo que tú dices. Entonces yo tengo dinero ilícito, voy, compro un auto en una agencia, compro el auto, lo tengo. Ya de alguna forma tengo el vehículo, y ahora lo que me interesa es reintegrar ese dinero que ya convertí en un objeto al sistema financiero. ¿Cuál es la mejor forma? Ya tengo el auto, vendo el auto. Sí. Claro. Lo vendo, Ya. de alguna forma transfiéreme y directamente ya se integró el dinero al sistema financiero. Y hay una justificación, de que el dinero que entró a mi cuenta bancaria, pues ya es un acto de una venta de auto. Impuestos, exacto, todo bien. todo lo pago, ya lo bancaricé, ¿no? Entonces por eso esas actividades son consideradas como de riesgo, ¿no? Okay. Es un ejemplo. Igual pasa con las obras de arte, pues y lo mismo. Voy a comprar una obra de arte O joyas. y las revendo. No, ojo, no me interesa perder, no me interesa pagar impuestos. Lo que me interesa es que el dinero se le dé una aparente licitud. No, eso es bien interesante. Otro tema de muchos riesgos es el medio inmobiliario. Nos está sucediendo el medio inmobiliario desde el tema de la construcción, el tema de la venta de los inmuebles, llámale inmuebles, departamentos, bodegas, oficinas, y el tema del arrendamiento, ¿no? Entonces son actividades que son de alto riesgo. Hay que recordar cómo han crecido las grandes ciudades. Sí. Vemos infinidad de desarrollos. Pues de alguna forma hay que identificar de dónde viene ese recurso que utilizaste para construir este inmueble. Y quien lo compra, pues tienes que empezar a identificar, oye, ¿quién te compra un inmueble? ¿Quién es esa persona que lo está usando, no? Entonces todo esto toma ese entorno. Entonces precisamente en las actividades de estratificación, que no es otra cosa más que perder el rastro del dinero, y en la integración está lo clave de las actividades vulnerables. Aquí punto y lo comentaban muy bien, que puede generarle ruido a los empresarios o al público en general, es que no solo por el hecho, no solo por realizar una actividad vulnerable quiere decir que ya está realizando un hecho o acto ilícito. Sí, claro. Porque muchos tienen o pueden tener la percepción de que yo no quiero cumplir, no me quiero encuadrar dentro de estas actividades vulnerables y no quiero cumplir con la regulación. No, al contrario, si nos encuadramos hay que cumplir. Sí, o sea, no es que sea pecado realizar esas Exactamente. actividades, sino más bien es, oye, ese tipo de actividades son Me van a generar utilizadas o usualmente son propensas a que sean como vehículos para lavar dinero. Entonces, por eso es que hay que cumplir con una serie de obligaciones. Exactamente. ¿Y cuáles son las actividades, digamos, que, por ejemplo, ya hablabas del tema de autos, de arrendamiento de inmuebles o venta de inmuebles? ¿Qué otras actividades son las que usualmente se consideran vulnerables? Y en general, ¿cuáles son los principales requisitos que deben estarse cuidando, ¿no? Que estén cumpliendo, porque muchas veces desconocen, pues si yo estoy haciendo una actividad vulnerable, me estoy enterando y oye, a lo mejor tuve que estar cumpliendo obligaciones de X años, ¿qué riesgos pueda tener el que apenas me estoy enterando? Así que no es que no haya querido, pero me acabo de enterar, ¿no? Sí, aquí tenemos, hay actividades vulnerables que se dan más en el mercado o por lo menos en el sector empresarial. Ya platicaba de algunas de ellas, que es la comercialización de autos, desarrollo inmobiliario, el arrendamiento de bienes inmuebles, el otorgamiento de mutuos o préstamos. Ahí nos viene una característica habitual o profesional. Incluso la prestación de servicios especializados pudiera ser, con ciertas características que ahorita platicaremos, pudieras encuadrarse dentro de una actividad vulnerable. Hablabas de, por ejemplo, qué bueno que lo dices, porque hay una característica que acabas de decir de preponderancia, ¿no? O de habitualidad, perdón. Hay un tema muy interesante ahí, que aquí Richard me podrá complementar, es yo lo vería en dos aspectos. Hay que recordar que cuando esta
ley se publicó y entró en vigor, había muchos criterios y muchas posiciones, incluso el tema de préstamos u operaciones intercompañías, perdón. Había el criterio de no me aplica porque es dentro del mismo grupo, entonces el recurso no se está yendo al sistema financiero con terceros, sino es dentro de mi propio grupo empresarial, ¿no? Ya posteriormente se emitió un criterio que se señaló que efectivamente las operaciones que se den dentro del mismo grupo empresarial sí son o pueden ser consideradas como actividades vulnerables. Simplemente, y tengo que cumplir con cierta regulación específica. Vayamos al tema de préstamos. Préstamos habitual o profesional. Habitual, la propia autoridad ya señaló que es cuando se dé más de una vez. Es decir, si yo vendo mi auto, te vendo a ti un auto y posteriormente realizo una segunda venta, podría estarse considerando dentro de este tema de habitual. O en su caso, el tema de préstamos. Yo como individuo, tanto sea persona física o persona moral, puedo caer en este supuesto. Ya por al realizar dos ventas, hay un plazo. Por ejemplo, oye, pues yo vendo mi coche, yo no me dedico a vender autos, pero ¿qué crees que cada 4 años me compro mi coche ahorita, lo voy pagando durante 4 años y hoy vendo un carro? Bueno, vendo mi coche viejo para comprarme el nuevo y lo sigo pagando y llega a 4 años, vuelvo a vender. Entonces, ¿cuál es dentro de un ejercicio? ¿Cómo es, no? Porque yo no me dedico a vender autos y lo mismo las empresas, ¿no? Que a lo mejor tienen activos y que dicen, bueno, yo no me dedico, pero pues tengo que renovar mi parque y ahí lo estoy vendiendo. Entonces, ese es un tema muy importante y más las empresas que tienen arrendamientos financieros que al día de mañana terminan vendiendo a terceros, y nos ha pasado mucho de que tienen la impresión de que no están obligados al cumplimiento por esas ventas, ¿no? Sí, tenemos que dar 2 puntos aquí. Es el tema de la preponderancia y la habitualidad. Correcto. Ejemplificando lo que dice Arturo y lo que dice Toño, vamos a poner una empresa que hoy decide renovar su parque vehicular. Tiene 30 autos. Que a lo mejor es y va ahí paulatino, porque no siempre es... En ese sentido, si ellos en este año hacen la venta de la renovación de su parque vehicular, pues en teoría ahí sí no sería una actividad vulnerable, porque no es su principal objetivo. Sucede, hay empresas de mensajería, empresas de reparto que sacan un bloque de automóviles. Eso de alguna forma no es preponderante. Okay. Porque tú no te dedicas a esto. O sea, es consecuencia de tu actividad primordial. Haces la segunda. Eso la libras. Ahora, pásala a una arrendadora, ¿no? Arrendadoras puras o arrendadoras financieras, puras o operativas, dicen, a ver, aquí sí, aguas, porque finalmente tú rentas un auto y al final lo acabas vendiendo. Entonces aquí ya te vuelves habitual. Okay. Porque tu actividad sí es el vehículo. Sí, o sea, el mismo producto del activo lo rentas y luego lo estás vendiendo. Entonces aquí sí tienes una obligación de cumplir. Okay. ¿No? Y lo que platicamos, hay muchas empresas que se dedican a este rubro o a esta actividad en general que tienen la impresión de que no están obligadas porque su ingreso preponderante es en la renta más no la venta. Es mínimo. Pero ojo, porque aquí sí está implícito el auto. Exactamente. Okay, perfecto. Todavía hay mucho de qué hablar sobre este tema. Sin embargo, vamos a un pequeño corte. Estamos en Sin Duda, #asesórate a través de 98.5 del FM. Regresamos. Para hacer negocio hay que generar confianza. En GL Auditoría analizamos y nos aseguramos que la información financiera de tu empresa genere confianza y tranquilidad para tus clientes, socios, autoridades e instituciones financieras, entre otros. GL Auditoría. Preservamos tu patrimonio. www.glauditoria.com. Estamos de vuelta en Sin Duda, #asesórate a través de 98.5 del FM en el Heraldo Radio. Estamos platicando sobre la ley antilavado. Hay una reciente iniciativa en la cual va a cambiar ciertos aspectos. Estamos platicando sobre el antes y ahora vamos a platicar sobre la hora, Jesús. ¿Cómo han sido estos cambios? Así es, pero yo creo que quisiera que termináramos, porque no terminamos en el bloque anterior, el tema. Estamos platicando sobre qué tanto o sea, con base en qué me vuelvo yo objeto. O sea, puedo estar realizando una actividad vulnerable, pero es aislada. Exacto, puede ser aislada o no, y hablábamos de 2 criterios o de 2 términos o parámetros, que sería si realizo una actividad porque es mi actividad preponderante o por habitualidad. O sea, qué tan habitual, qué se considera habitual y qué se considera, decíamos que habitual es más de una vez, ¿no? Oye, si lo hago una vez, puedo estar libre de pecado, es decir, de no tener que cumplir ciertas obligaciones. O sea, lo haces una vez, más de una vez ya se consideraría. O sea, una vez no tendría en principio obligación, pero si lo hago más de una vez,
puede que yo esté cayendo en tener que cumplir con obligación, no es que sea pecado. Sí. ¿No? Corrijo, porque no es que sea pecado a realizar una actividad vulnerable, sino el no cumplir con las obligaciones cuando te corresponde. Y la otra es el tema de la preponderancia, ¿no? Porque es importante decirlo. Porque pues a lo mejor, oye, yo lo realizo una vez o varias veces, pero a lo mejor en periodos distintos, pero eso me hace que sea una actividad o corresponde o se puede identificar como una actividad preponderante, cuando a lo mejor, oye, yo no me dedico a vender autos, pero pues sí tengo necesidad de venderlos en periodos pues diversos, ¿no? Porque a lo mejor tengo renovaciones periódicas y durante un ejercicio o años, ¿no? Claro. Entonces nada más cerremos esa idea. Sí, y pasamos a otro tema. Exactamente, o sea, es decir, no solo por el hecho de realizar la actividad. Así es. O sea, esa actividad aislada quiere decir que ya estoy realizando una actividad vulnerable, o más bien que estoy siendo sujeto de todas las, déjame decirlo así, limitaciones, obligaciones y requerimientos que nos establece la propia ley. Como platicábamos, no es que sea, y lo comentaste muy bien, no es un pecado, simplemente hay que ver qué obligaciones debo cumplir y cumplir dichas obligaciones al pie de la letra, en tiempo y forma. Es correcto. Ahora, una actividad vulnerable que se da del sector empresarial de forma recurrente son los préstamos intercompañías. Sí, ya lo mencioné. Entonces, esos préstamos intercompañías, dependiendo de las características, sí son sujetos a la ley antilavado, como lo estábamos denominando, ¿no? Y por lo tanto, sí se tienen que cumplir con ciertas obligaciones, porque hemos encontrado que en algunos sectores o algunos empresarios tienen la percepción de que no aplica. Simplemente aquí se aplica y hay que evaluarlo y hay que estar cumpliendo con todas las obligaciones en la materia, ¿no? Sí, de hecho, y vale la pena comentar que es importante definir en este criterio que es una parte relacionada y que es un grupo empresarial. Eso es bien interesante. De eso va a depender el tipo de informe que vamos a mandar. Ok, ¿no? Perfecto. Ahora, tengo una duda, nada más cerrando esta idea. Hoy en día, de todas las actividades, ¿la autoridad tiene en el radar algunas de mayor riesgo que otras? Sí. O sea, ¿cuáles serían como hoy en día las que tiene el foco la autoridad? Sí, de hecho hay se publica semestralmente, me parece, el tema de una evaluación nacional de riesgos. En esa evaluación nacional de riesgos se mencionan qué sectores son los que tienen en tabla de calor, están en rojo. Y uno de ellos son los casinos, está en rojo. El tema inmobiliario es otro que está en rojo. El tema de la comercialización de vehículos y el tema de la comercialización de joyas son los que están en el ojo del huracán, ¿no? Okay. Estos son los más importantes, son los que la autoridad trae en la visión donde se han detectado más operaciones que se pueden considerar como ilícitas. Entonces eso sí se publica, entonces hay que estar muy atentos a cuáles de actividades que son más riesgosas para el tema de la prevención del lavado de dinero. Oye, y bueno, nada más destacar, las sanciones por incumplimiento pueden ser cuantiosas. Así ¿correcto? Es. Entonces, yo creo que sí es importante que de la gente que nos está escuchando, pues sí se tome un tiempo para verificar que si es realmente realiza o no una actividad vulnerable, y que si realiza esa actividad vulnerable, pues se cerciore de las obligaciones que derivan a partir de ahí, y si no tuvo que haber ya cumplido con una serie de obligaciones hacia atrás, y entender si hay posibilidad de cómo abordar esto, ¿no? Porque hay posibilidades, entiendo, de hacer correcciones, o digamos que de corregirte de mutuo propio, pero bueno, eso es importante no dejarlo. ¿Por qué? Pues porque puede ser que ponga en riesgo incluso su propio negocio. Sí, ahí el tema de sanciones, para que nos demos una idea del parámetro, la sanción es por omisión detectada, y en su caso, el mínimo, como está el día de hoy la UMA, ronda aproximadamente en 17,000 pesos y se nos puede ir hasta 7 millones de pesos por cada omisión correspondiente. Por cada omisión. Exactamente. Y incluso hay otro supuesto que nos dice que si la operación o el valor de la operación es mayor que los 7 millones de pesos, se tomará el valor mayor para tales efectos. Es decir, se nos puede ir arriba. 10% de la operación emitida es mayor a los 7 millones, se te va al mayor. Bueno, y esto yo creo que cobra relevancia porque, bueno, de entrada entiendo que México tiene compromisos con el Grupo de Acción Financiera, que pues, nos evalúa como país, ¿no? En términos de cómo vamos cumpliendo. Y no sé si recordarán, bueno, la semana pasada pues, la autoridad fiscal emitió una serie de cartas, mandó más de 9,000 cartas de invitación o de orientación, como le llamen, a las empresas que están registradas como que realizan actividades vulnerables, ¿no? Como invitándolas a que
revisen y que cuiden que están cumpliendo en tiempo y forma. ¿Por qué? Pues porque ya está poniendo el ojo del el ojo en la mira para verificar que estén cumpliendo, y que yo creo que esta nueva administración de gobierno pues va a poner principal también uno de los temas en donde va a empezar a poner atenciones en el tema de prevención del lavado de dinero, y en el, bueno, pues si tiene más el compromiso, que cuando es en 2025, 26, es que nos toca examen, ¿no? No, y de hecho son supervisiones mutuas que se hacen desde hace mucho tiempo a ser miembros de ese famoso Gafi. La última fue en 2018, viene una nueva en 2025. Durante todos esos años no es que se olvide el Gafi de nosotros, sino que tenemos que estar dándole avance de todo lo que se va implementando. ¿Qué ha pasado de 2018? Nos observó que México tiene una metodología y leyes muy robustas. Tenemos un aspecto jurídico bastante fuerte. Tenemos disposiciones bancarias, tenemos ley antilavado, tenemos formatos, tenemos una unidad de inteligencia financiera, tenemos a la FGR. Nuestro problema es que no estamos sancionando, y las actividades vulnerables no han sido motivo de supervisión. Sí. Y cada año nos los van informando, pero resulta que en 2025, pues ahora sí viene el Gafi otra vez y nos tiene que calificar. Y entonces, de alguna forma, ahora por eso se agudiza el tema de las actividades vulnerables, porque el siguiente año tenemos que demostrar al Gafi que hemos hecho difusión, que vamos a hacer modificaciones a la ley, que ya empezamos los procesos de supervisión, las sanciones. Entonces, todo eso tenemos que demostrarlo. O sea, entonces, que sí podemos esperar, Richard, perdón que te interrumpa, que vienen ahora sí, digamos que inspecciones con más detenimiento, más precisión, inclusive ya con una intención de sancionar. Y no vienen, ya están. O sea, bueno, desde marzo de este año, las supervisiones, las vistas de inspección se han vuelto una novedad. Okay. Y sobre todo, no tanto en la Ciudad de México, fíjate que va mucho a los temas de los estados. Okay. Ahí es donde ha llegado revisiones a los que prestan préstamos, a los que realizan venta de autos, a las notarías como federatarios públicos. Entonces todo esto ya se ha visto ya un boom, y va a venir peor porque, insisto, tenemos que demostrarle a la autoridad, al Gafi, que estamos cumpliendo. Se nos acaba el tiempo vamos a volver a platicar sobre el tema, pero ¿cuáles son los cambios que se vienen dentro de esta iniciativa? O sea, puntualmente. Tan probables que se resuelvan en este ejercicio, en este año, en el siguiente periodo de sesión. Respecto a la probabilidad, se ve o se puede observar que sería muy razonable por el movimiento político que está presentando en este caso la iniciativa, ¿no? Okay. Que es quien actualmente está en el poder. Correcto. Okay. Cambios hay una diversidad de cambios bastante importantes que precisamente es con el enfoque de demostrarle a Gafi que vamos a cumplir con los compromisos que tenemos. Sí, y si lo listamos, pues hay cambios interesantes. Hoy se viene la obligación de que las empresas tienen que evaluar el riesgo de los clientes. No te dice cómo. No te dice cómo, seguramente van a salir reglas. De hecho, ya la CNBV ya tiene cómo. Evaluar clientes. Evaluar clientes. Tú vas a hacer una operación conmigo, tengo que identificar si tú eres de bajo, medio o alto riesgo. Okay. Para no entrar en detalle, pero eso, si no mal recuerdo, ya había para ciertas actividades en la parte inmobiliaria, ¿no? Estaba como sugerencia. Hoy viene ley. Hoy viene ley. Hoy sí ya viene. Hoy viene ley. Para todas las actividades. Okay. ¿Qué otra? Viene la parte de, ahora sí, identificar a las personas políticamente expuestas. Okay. Ya consultar listas negras. Sí. ¿Qué son? Las PEPs son personas que están en el medio político. Los gobernadores, presidente y demás, más los directores de empresas paraestatales. Okay. Ajá. Viene la obligación de que ciertas empresas, cierto nivel de empresas que van a tener que hacer una auditoría anual, ahora sí, para entregar a la autoridad. Viene la obligación de entregar un manual de cumplimiento, ahora sí, a la autoridad, un manual de cumplimiento en la materia, que es un manual que describe las políticas y procedimientos. El aviso de 24 horas. El aviso de 24 horas. El sistema automatizado, que no había una obligación como tal. Hoy haber una obligación de tener un sistema automatizado que te ayude a consolidar las operaciones, al reporteo, restricción de efectivo. Entonces, viene una reglamentación bastante fuerte, muy parecida al sistema financiero. Y se prevé que sea este mismo año, entonces vamos a tener noticias sobre este tema. Y el tema es que nos dé tiempo para poder implementar todo esto, porque se prevé que nos van a dar un año para efectos de la implementación, lo cual, desde el punto de vista práctico operativo, podría ser muy complicado. Se nos acaba el tiempo, los vamos a esperar para seguir platicando sobre este tema, porque va a dar mucho de qué hablar, Jesús. Muchas gracias por habernos acompañado. Arturo Ruiz Macía, socio director de Legal Corporativo Laboral y PLD Garrido Bricona. Y Ricardo Lechuga, socio director de Asesoría Financiera Garrido Bricona. Gracias por habernos acompañado. Gracias. Jesús, otro episodio. Gracias por habernos acompañado. Nos vemos la próxima semana. Estuvimos sin duda, #asesórate como cada martes en punto de las 9 de la noche. Los esperamos el próximo martes. Nos vemos hasta luego. Bye.